Una de las cosas que había dicho, que recién se comentó, es qué pasaba con el tema de los foros, si se podían calificar o no. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos charlado? Y lo que traían hoy era el comentario de que de repente yo podía empezar a trabajar con la intervención de los estudiantes que estén discutiendo entre ellos, y cuando edito el ajuste de un foro, me da la alternativa de poder calificarlo. ¿Mm? Acá en la opción de calificaciones, yo tengo la opción de calificar el foro, que es diferente al resto. En el caso de la calificación del foro, me da la posibilidad de que yo lo califique por promedio, por calificación mínima o máxima, o por suma de calificaciones. ¿Y cómo veo esto cuando el estudiante interviene? O sea, si yo lo pongo por promedio de calificaciones y guardo los cambios, cuando veo al foro, lo veo establecido, vamos a decirle que lo ponga por escala o por puntuación. Le voy a decir que sea puntuación y la calificación máxima, le voy a poner por escala. Y bueno, por acá no tengo definida ninguna, así que lo vuelvo a poner por puntuación. Perdón. ¿Ustedes cómo lo ven esto cuando el estudiante participa? Fíjense que acá al costado, cuando alguien está revisando un foro cualquiera y comienza a participar, tiene la posibilidad de calificarlo al estudiante en el momento en que el estudiante participa de ese foro. Acá les va a aparecer la opción de calificar al estudiante. Si yo añado un nuevo tema de discusión, o ustedes, en este caso soy yo el que estoy calificando, pero si ustedes añaden un nuevo tema de discusión, a cada una de las intervenciones del estudiante le van a poder poner nota. Si la intervención es, por ejemplo, una intervención que corresponde a lo que se está discutiendo o no. Y cuando se termine el foro va a tirar el promedio de ese estudiante con cada una de sus intervenciones, en el caso de que yo lo esté estableciendo por promedio. Y si lo establezco por escala, lo mismo. Si pongo escalas a la calificación y alguna que yo ya haya prensado, va a ser un promedio de la escala de calificación que yo haya puesto en cada una de sus intervenciones. Cuando estoy calificando y es por puntuación con número, ese número con el que yo califico es el número que yo le pongo, no sé, 6, 7, 8, no tengo que dejar, digamos, los criterios en ningún lugar. No. No te obliga a poner esos criterios en ningún lado. No. Ok. Y por ahí se los puedo explicitar al alumno, por supuesto. Siempre y cuando se los quieras mostrar. Yo le puedo poner que no lo muestre. Perdón, Rodolfo, no termino de entender. Que no muestre el número que le pongo. Que no muestre la calificación del estudiante, podría no ponerla. Ajá. Podría, del mismo modo que también puedo no ponerle no mostrarle la calificación siempre. Ajá. Podría no activar la calificación del estudiante. Okay. Y una pregunta, en los foros que ya participaron, ¿uno puede hacer esto de calificarlos? ¿O ya lo que pasa es que tendríamos que volver a entrar a la calificación del foro y ver si te lo habilita. En general, bueno, podemos probarlo. Podemos probar a ver qué. Sí. Yo una vez intenté y no te escuchamos. Sí, se puede reconfigurar la fecha, entonces te habilita la posibilidad de hacer la calificación. Sí, yo nunca los califiqué, pero o sea, los que configuré para calificar ya los había configurado de antes. A veces pasa, y esto no pasa con lo que dice Alejandro, está bueno, porque se basa en función de la experiencia. A veces pasa que cuando uno reconfigura una actividad que teóricamente estaba pensada de un modo, al reconfigurarla, esa actividad genera un conflicto que te impide hacer algo que vos pensabas hacer. El caso típico es que cuando vos empezás a configurar una actividad como una tarea para calificar, y le empezaste a definir un determinado tipo de valor para calificar, y ya calificaste dentro de ese valor,
te cierra la posibilidad de que vos empieces a tocar ese valor, porque ya está calificado, y si no te elimina todos los anteriores, con lo cual tenés que volver a calificar otra vez. Y eso en el mejor de los casos. Hay otras cosas que por ahí funcionan de un modo inesperado, que vos las pensás de un modo y no lo... a veces es preferible volver a definir una actividad cuando la querés calificar. Ahora, esto estábamos hablando en particular por el tema de los foros calificados, ¿no? Perdón, pregunta Mariana, que tiene mala conexión, si esta posibilidad de calificar la participación de un estudiante en un foro es solamente para el foro de uso general o es para todos. No, es para cualquier foro. No. Cualquier foro se puede calificar. En el momento en que uno digamos, propone un foro incluso donde donde hay un solo ítem de debate, y cada uno va sumando su voz, es interesante porque lo puede hacer. Y una cosa vinculada con esto, que yo no sé si lo vimos, me parece que no, pero a veces puede llegar a ser útil. A veces uno define un foro que dispara un solo tema, y a partir de ese tema, ese foro se van sumando distintas voces y hay un solo hilo de discusión, ¿no? Lo voy a hacer directamente porque si no vamos a estar probando en el aire y buscando un foro en donde no lo tengo. Voy a ponerlo directamente acá, voy a volver a definir el foro y le vamos a dar las características que tengan, y totalmente, como ustedes pueden participar, lo vamos a poder ver. Activamos la edición del foro, que es un foro que vamos a utilizar para calificar. ¿Sí? Bueno, le ponemos el tema al foro. Como va a ser un foro en donde va a ser de debate sencillo, como siempre decimos, en la parte que corresponde a la descripción va el mensaje. Yo acá tomé un mensaje que estamos usando en un foro que estamos probando, estamos haciendo en la universidad, justamente estamos haciendo un microtaller sobre este tema de la evaluación. Y les estamos proponiendo a los docentes que prueben el foro como herramienta y como tal que, digamos, puedan debatir alrededor de la experiencia de lo que significa para ellos la evaluación. La disponibilidad es que no lo voy a habilitar, no voy a habilitar una fecha límite de entrega. El recuento de palabras no lo voy a activar, podría activarlo, cuántos archivos quiero y si quiero colocar el número de palabras de un docente. Si le pongo que sí, acá me va a mostrar cuántas palabras son las que se usaron, pero no lo voy a activar esta opción del número de palabras por ahora. Suscripción y seguimiento, la suscripción que habíamos activado era forzosa, no le vamos a bloquear discusiones, tampoco vamos a bloquear el periodo de tiempo de bloqueo. Esta opción, que corresponde a qué tipo de puntuación le vamos a colocar, corresponde a la opción de calificación del foro. Yo acá quería mostrarlo, para que lo veamos en español, que corresponde a la calificación, si va a estar este ítem que se llama calificación, y dentro de ese, calificaciones en particular. Yo acá le estoy poniendo que mientras el foro se esté debatiendo, qué tipo de grado de puntuación voy a colocar, si es simple, y si va a notificar o no a los estudiantes, le estoy poniendo por defecto que no. Por defecto, esto es lo que me preguntaban antes, si los estudiantes van a ver o no van a ver la calificación. En calificaciones establezco que va a haber promedio de calificaciones, y que esta va a ser el formato de lo que voy a hacer. El método de calificación va a ser calificación simple directa, pero la calificación final es la que va acá. ¿Se entiende lo que digo? Esto es el método de calificación que yo elijo, y cuál es el promedio para aprobar en particular el foro. Y esto, lo que le estoy diciendo, es cómo voy a tomar yo la calificación final. En este caso, quiénes son los que están acreditados para poder calificar, y qué
formato va a tener esa calificación al final. Yo le voy a decir que haga un promedio de las calificaciones que ponga. En ajustes comunes al módulo, que lo muestre, que no hay grupos, y estas dos opciones las voy a establecer como están. Cuando guardo los cambios y muestro, está el hilo de debate que tengo yo, y acá ustedes pueden, ven que dice promedio de calificaciones, por ahora no tengo nada, no tengo ninguna, y cuando empiecen a responder ustedes, el docente es el que está en condiciones de empezar a calificar. En la medida en que ustedes participen del foro y empiecen a poner algo vinculado con eso, no importa que ahora estemos escribiendo algo definitivo o no, a medida que aparezcan los ítems vinculados con eso, me va a dar la posibilidad. Y esta opción que dice mostrar respuestas anidadas, a veces sirve para que cuando un foro tiene varias intervenciones, yo pueda ordenarlo de modo tal que no me aparezcan todas las respuestas anidadas, sino que, por ejemplo, me aparezca una sola respuesta por rama de discusión que sea diferente a la anterior. Entonces, en algún caso, cuando coloco foros de debate sencillo, me da la opción de poder verlo de un modo parecido al que fuera el foro de uso general. ¿Se entiende lo que digo? Rodo, esta forma de calificar vale para cualquier tipo de foro, para cuando se plantean por temas y demás, ¿es exactamente lo mismo? Exacto. Vos podés calificar Bien. cualquier foro. Si vos agregás acá en calificaciones, fíjense que yo voy a tener dentro de los calificadores el corresponde al foro, en donde tengo este foro que no califiqué, pero en donde sí, este lo había puesto, ¿se acuerdan que lo había cambiado para calificar? En un momento le habíamos puesto que califique, por lo tanto ahí aparece la escala de calificación. Y en el foro nuevo, en la actividad foro que habíamos puesto, acá está la posibilidad de que yo califique. Este es el foro que habíamos visto, y en donde yo puedo, si quiero, calificar a cada uno de los, mientras esté el foro, voy a ir calificando a cada uno y al final va a ser un promedio de las calificaciones de todos los estudiantes. Rodolfo, vos has visto algunos de los foros que yo hice en primer año. No entiendo con qué criterio calificaría la intervención, por el tipo de preguntas que yo les propongo, digamos. Bueno, el problema es que lo que tendría que plantear primero, ven acá está la calificación de cada uno, y en donde yo puedo empezar a modificar la calificación, y bueno, a partir de eso, calificarlos. ¿Qué me decías, perdón? Que no termino de entender cómo se calificaría la intervención en los foros, por lo pronto, por los que yo he propuesto. Tal vez tengo que revisar qué es lo que les pido. Bueno, pero lo que pasa es que hay que ver si lo que vos estás... Empecemos a partir de lo que decía Mariela. Creo que había sido Mariela, no me acuerdo si Mariela o Valeria. Suponete que vos diste a leer un determinado tipo de autor y estás discutiendo entre ese autor y otro autor, ¿sí? Y planteas 3 o 4 preguntas, ponele, no sé si hace falta que sean 3 o 4, por ahí planteas 2 preguntas vinculadas con la concepción de un autor frente a la de otro. Y empezás a debatir frente a eso, lo que opina tal cosa sobre tal tema o sobre tal otro. Por ahí el debate del grupo no tiene por qué ser de los 62 que tenés en el aula, puede ser grupal. Pero suponete que vos estés trabajando en el debate grupal para ver cuando interviene un grupo determinado, que vos tenés grupos de 5 personas, que están debatiendo entre ellos sobre un tema en particular. Entonces, la intervención de lo que cada uno de ellos va rescatando de un autor y cómo lo justifica, por ahí es la misma parte, por ahí es partes diferentes, vos tendrás que tener algún instrumento de medida para decir, bueno, esta intervención está sostenida a partir de lo que dice, este otro está opinando sin fundamento, quizás frente a tu intervención
porque también vos podés intervenir, nadie te impide eso. De repente alguien te dice no, porque resulta que Piaget decía tal cosa, y por ahí no lo leyó bien, a vos te parece que estás revisando el concepto tal, a vos las intervenciones entre vos y el estudiante van fluyendo de manera tal que lo haces repensar lo que está diciendo. Por ahí la respuesta fue brillante, por ahí la respuesta es incompleta, por ahí la respuesta no está fundamentada. Y vos lo haces revisar todo eso. Si el estudiante cierra su discusión y la de nosotros con intervenciones adecuadas, ese proceso lo podés evaluar y ponerle una nota. Puede tener una nota de promedio, por ahí alguien tomó las primeras intervenciones vinculadas con Piaget y de entrada supo sintetizar, tener idea, o no. Y otro tuvo que realizar un proceso diferente. Llegó a la misma conclusión a través de un proceso. Pero por ahí para vos no merece la misma calificación que otro que fue estableciéndolo de otro modo. Eso lo definirás vos, ¿se entiende? Sí, sí, yo porque tal vez hasta ahora lo había utilizado como un medio reflexivo, entonces por ahí les presentaba algún recurso audiovisual y les pedía que hagan algún tipo de reflexión, por decirte un ejemplo. Entonces, pero ¿quién te impide no, que la reflexión esa no la puedas medir? Claro, ahí es donde me lo cuestiono. Yo lo que hacía era, bueno, por supuesto siempre destacar lo que aportaban y bueno, en algunos casos eran reflexiones muy profundas y en otros eran cuestiones mucho más superficiales y siempre dándoles una devolución hasta ahora individual, pero no sabía cómo ponerle una numeración a eso, una puntuación. Lo que quiero decir, Cari, lo que quiero decir es que vos hasta ahora no habías establecido de entrada para los estudiantes que el foro iba a ser una herramienta para eso. Hasta ahora es un foro de intercambio y nada más. Claro. Ahora, imagínate que de entrada vos le decís, bueno, en vez de que ustedes traigan una tarea, yo le voy a pedir que la reflexión la vayamos armando a partir del foro y esto va a tener tal calificación. O sea, que tenga claro el estudiante que en su intervención va a pesar este tipo de cosas que diga y cómo las diga, ¿sí? Y que va a ser bueno porque le va a permitir a él ir contando lo que opina. Por supuesto, no podemos agarrar intervenciones, por eso ponía yo en duda las intervenciones anteriores para luego calificarlas, porque resulta que yo no había transparentado que este iba a ser un instrumento para calificar, que no iba a ser una herramienta de evaluación. Digo, es como tomar como decirle, bueno, a ver, escriban en una hoja y agarro la hoja y después le digo, la evalúo. Digo, claro. Digamos, es una... Bien, esto con respecto al tema del foro y la... Solamente para redondear, volvemos al tema de los propósitos. Tenemos el recurso, la actividad, pero ¿cuál es mi propósito? Porque si empezamos, por ejemplo, con un foro para presentación, eso no tiene una posibilidad de ser evaluado para calificar y acreditar algo. La finalidad era conocernos, bien. Es más, si vos le preguntas qué piensan, como en el caso de Karina, que comienzan con ellos, ella con los chicos, la carrera, ¿qué piensan que hace un psicopedagogo? Bueno, esa pregunta tampoco puede ser una pregunta para después evaluar y en función de eso calificar y acreditar. Entonces siempre pensemos cuál es nuestro propósito. Y de acuerdo con eso también saquémosle provecho a las herramientas que tenemos, porque ahora lo que Rodi nos está mostrando es que el foro tiene otras potencias que nosotros, claro, no las conocíamos, pero a la medida que las vamos aprovechando, nos van explicando y vemos otros costados que tiene, nos das cuenta que es una gran herramienta, y más, creo, el aporte mayor es el tema de poder trabajar en grupos, que la virtualidad nos da esa posibilidad de ver los grupos, como dijimos antes, de manera transparente, que no pasa tanto en el aula. Bien, el otro día, aparte de hablar sobre la herramienta de calificación de las calificaciones a partir de una herramienta como el foro, habíamos establecido que había, y esto lo voy a repasar brevemente porque está en el video que seguramente Estrella va a hacer, pero consultas, encuestas, son dos herramientas diferentes. Acá esto no es encuesta, sino es una wiki. Y el otro día nos habíamos quedado dando vuelta con el tema de la wiki, ¿no? Las consultas y las encuestas son actividades que no se pueden evaluar, porque no tienen esa finalidad. O sea, la finalidad de la consulta es simplemente hacer una pregunta
que tiene la intención de indagar sobre algún aspecto en particular. Y por lo tanto, como solamente es de indagación, cuando yo la voy a configurar, no aparece el ítem de calificarla, ni siquiera. O sea, es la pregunta, cómo la voy a mostrar, cuáles son las opciones de la pregunta, que encima son algunas, y nada más. ¿Qué disponibilidad tiene? ¿Cuáles son los resultados? Si lo voy a mostrar, si voy a publicar los nombres o no de los estudiantes, si va a mostrar una columna de los que no respondieron, si voy a incluir la respuesta de los usuarios que estaban suspendidos, si es que tuviera alguno, y si la voy a mostrar o no en la página y si hay grupos. Simplemente eso. Cuando yo veo esta herramienta, que es lo que veíamos el otro día, cuando yo veo la herramienta terminada, como docente, lo que veo es una tabla que me indica las respuestas que se dieron, y si quiero ver todas las respuestas que se habilitaron para eso, me van a aparecer todos los estudiantes dividido por las categorías. Por eso les decía que es una consulta de opinión. Yo acá puedo tener una pregunta con variantes, dentro de las cuales puedo saber qué opina el grupo, en este caso en particular, yo les puse para poder verlos. Pero podría pasar que los estudiantes participen de una consulta que sea anónima, ¿sí? Y que me permita a mí tener una opinión, tener un rastreo de la opinión de los estudiantes a lo largo de un tema en particular. Este es un tema trascendental para mí, y acá me hicieron un poquito de trampa, pero bueno, acá tendríamos que cambiarlo para este lado, pero no importa. El otro día estuvimos jugando un poco con el tema de la consulta. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Qué se les ocurra? No. Es una herramienta de participación muy rápida y que me permite tener, en algún caso, o una mirada de conocimientos previos o de síntesis, ¿sí? De saber, a ver, qué pasó con lo que pensaban los estudiantes sobre eso que yo pensaba que enseñé. O sea, a ver, ¿qué opinan sobre esto? ¿Hubo un cierre correcto, no? Y ver qué opinan en función de lo que vieron. La otra herramienta que habíamos rápidamente visto era la herramienta vinculada con la encuesta, que la diferencia con la anterior es el hecho de que tampoco me permite calificarla, eso tiene de común, no me permite calificarla, pero el tipo de consultas que puedo hacer, el tipo de preguntas que puedo hacer es mucho más abierta que la anterior. O sea, en el otro caso puedo hacer un solo tipo de preguntas, en cambio acá, cuando guardo los cambios, tengo la posibilidad de editar tipos de preguntas diferentes, y acá, ¿ven? Puedo colocar preguntas de elección múltiple, preguntas que tengan, estas etiquetas no son preguntas, respuestas de texto corta o larga y respuestas numéricas, que podrían añadirse a las preguntas que yo quiero colocar. Las preguntas de una encuesta pueden pasarse de una aula a otra, si yo quisiera. La otra tampoco es una actividad de evaluación, es una actividad para averiguar algo vinculado con los estudiantes. En cambio, las wikis, acá yo lo voy a poner porque me había equivocado en el nombre, que nos habíamos quedado acá. Sí es una herramienta que se puede calificar. Y cuando la establezco y edito los ajustes de la herramienta, me permite a mí que yo establezca el formato, los ajustes comunes al módulo y cómo voy a trabajar con esta herramienta. Pero esta herramienta sí es más útil porque permite, como yo puedo trazar un panorama de lo que pasó, acá teníamos el problema de Picasso, me acuerdo, que después me quedé averiguando qué le pasó.
Acá tengo la edición de la primera página, si es que estaba trabajando, comentarios, una historia, los ficheros que se mandaron y la historia de quién estuvo interviniendo en la wiki. En este caso soy el único que estaba interviniendo en la wiki. ¿Quién estuvo armando este trabajo colaborativo? Y cómo lo estuvo trabajando. Si bien no es una herramienta que me permita a mí, sobre la misma herramienta, hacer una calificación, sí puedo hacer después un informe sobre lo que se trabajó en la wiki, porque tengo la historia de todo lo que fue haciendo cada uno. Rodo, sí. Estoy muy interesada yo en la wiki, te voy a exprimir un poco a preguntas, porque en la materia de tercer año, metodología, que es un seminario, las alumnas tienen que construir un diseño. Es decir, tienen que construir una pregunta de investigación. Yo había pensado armar, para hacer el seguimiento de cómo vienen trabajando, una wiki por grupo. Esto, digamos, tengo que, y de hecho ellas se armaron el grupo ya en tercer año. ¿Me podrías mostrar cómo armar, digamos, los grupos? Y otra pregunta, sobre esa misma wiki que empiezan a trabajar ahora, ¿puede ser que finalice el cuatrimestre siempre trabajando en la misma? ¿O por clase tengo que ir viendo? Nadie te impide. Nadie te impide que vos la wiki la cierres. Puede estar abierta durante todo el cuatrimestre, puede estar trabajándose durante todo el cuatrimestre. Lo que sí, esto es una opinión sobre el tema de cuando trabajas por grupo. Una opinión y a veces validada por algunos hechos sobre el trabajo. No es conveniente tener N grupos diferentes, no quiero decir, N distintos tipos de grupos diferentes en donde la gente se vaya repitiendo, porque puede pasar que algunas actividades funcionen bien y otras no. Quiero decir, mi consejo, si vos armás un grupo, que se sostenga ese grupo. O sea, claro, sí, claro, esa es la idea. Está bien, pero de repente a veces tomás un grupo y decís, bueno, voy a armar este tipo de grupos para tal cosa, y este otro tipo de grupos para tal otro, y este otro tipo, digamos, no digo que es imposible, lo que digo es que en algunas herramientas esto resulta inconveniente, y que no funcionan tan bien como podrían funcionar los grupos. Si vos ya tenés grupos definidos, o tus estudiantes ya te los habilitaron, esto ya lo habíamos comentado, pero lo vemos otra vez, vos entrás a la parte que corresponde a los integrantes del aula. Espera que volvemos a salimos. Porque en realidad, digamos, cada wiki debería funcionar con un grupo. O sea, si tengo 4 grupos, serían 4 wikis distintas. Al final del cuatrimestre, cada grupo tiene que derivar un proceso. O en realidad un diseño, una construcción de algo. Podrías establecerlo de ese modo, que sería la manera. Si vos lo ponés así, ni siquiera hace falta que vos habilites grupos. O sea, si vos vas a establecer que haya 4 wikis distintas, y cada grupo tiene su espacio y su wiki, que haya o no grupos ahí, está bien. Lo que quiero decirte es que vos no podés, en esta versión que nosotros tenemos, con esta configuración que nosotros tenemos, limitar la posibilidad de que un grupo sí o sí participe en una wiki y no participe en otra. Sí existe la posibilidad de hacerlo. ¿Sí? Sí existe la posibilidad de hacerlo. Vos podés establecer en Moodle que de repente, si tenés el grupo 1, 2, 3 y 4, el grupo 1 participe en la wiki del grupo 1 y no puede haber ninguna de las otras. No en este momento, pero sí se puede hacer. Ahora, si vos estableces que trabajen por grupos y ya tenés de antemano los grupos pensados, lo que vas a hacer es que los estudiantes que pertenezcan al grupo 1 pueden o no ver o ver los distintos grupos. Si vos decís que sea solamente para los grupos visibles, yo voy a ver a mis compañeros interactuar. Pero de vuelta, habría que ver cómo configurás la wiki cuando lo haces, si no conviene poner una
una página para cada grupo, así no hay lío con respecto a dónde te estás metiendo y dónde no. ¿Se entiende? Ok. Sí. Pero lo vemos. Bueno. Lo vemos cuando lo configures. Dale. Y pero lo en ese caso, si analizamos. tengo 4 grupos, tengo que armar este recurso, esta actividad 4 veces distintas. Esta sería una de las maneras. Esta es una de las maneras. Podrías hacerlo, pero si lo haces así, tenés que tener en cuenta que lo que no podés evitar es que los demás grupos no vean lo otro. Bueno, mejor que vean. ¿Está bien? Sí, bárbaro. Yo te iba a preguntar, Rodo, la wiki es lo que permite la comparación de versiones, ¿no? Pues yo lo estoy investigando, usé una sola vez y ahora estoy tratando de... Sí, el único inconveniente que decíamos el otro día que tiene la wiki es el hecho de la simultaneidad. ¿Eso qué sería? Quiere decir que 2 estudiantes no pueden modificar la wiki al mismo tiempo. Ah, bien. Sí se puede hacer con otras herramientas como Google Doc, en donde sí podés intervenir al mismo tiempo. Claro. Pero por eso a veces, dependiendo del propósito que vos tengas en el trabajo, a veces uno recomienda usar Google Doc por una simplificación, o sea, es una herramienta que es un procesador de textos y también te permite hacer un seguimiento de las actividades de los estudiantes. También lo permite, porque vos ves las versiones con lo que intervino cada uno. ¿Sí? La wiki también lo hace. Pero lo que quiero decir es que es más fácil, la wiki es más fácil de seguir porque te va poniendo la intervención de cada uno. Claro. Y vos podés mirar rápidamente qué es lo que agregó, qué es lo que quitó alguien. ¿Se puede calificar la wiki? Perdón. No tenés herramienta de calificación adentro de la wiki. Sí podés calificarla posteriormente. ¿Sí? Podrías establecer una tarea sin enviar nada que implique la calificación de la wiki. Pero no se puede, la wiki no te deja calificarla, porque está pensada como una actividad para que sea de trabajo colaborativo, sin calificación. Para que vos desarrolles un producto y lo termines. Pero no para que tengas un espacio de trabajo. Eso genera la wiki, un espacio de trabajo. Lo mismo que Google Doc tampoco te permite calificar. O sea, vos si haces un documento colaborativo con un Google Doc, vas a tener las versiones de todo el mundo, qué es lo que cada uno aportó, el trabajo final, lo que cada uno puso, pero Google Doc no te deja calificarlo. O sea, tendrías que crear una herramienta externa, como por ejemplo una tarea, que no tenga nada, y que el insumo de esa tarea es el trabajo que vos estuviste viendo en Google Doc. Que por otro lado tiene sentido, porque vos pensás que lo que vos estás mirando son las diferentes intervenciones. Salvo, no sé, estoy pensando en que vos armaras un foro y que por cada intervención que alguien ponga, la ponga dentro de ese foro, en el fondo vas a estar haciendo lo mismo. O sea, vas a estar mirando lo que cada uno fue aportando en la wiki, y a eso, y al trabajo final de cada uno de sus aportes, poniéndoles una nota. Ah, pueden ser 2 instancias distintas entonces. Es lo que estoy diciendo, que me parece que no se había entendido. La instancia de la... Primero la instancia... Se puede trabajar primero en un foro grupal. Primero, también. Primero en la instancia del trabajo colaborativo, que por ahí no necesita que sea una wiki. Puede ser un foro. En donde se vaya trabajando este concepto y un foro en donde sí efectivamente vos califiques. En donde vaya creando digamos, un relato común de un archivo de trabajo frente al cual vos vayas colocando ahí el aporte de cada uno y eso derive en un documento final. También. Digamos, las variantes son varias. Bien, bárbaro. Ahora,
más allá de que no esté prevista la calificación adentro de la wiki, no significa que no sea una herramienta que se puede evaluar, esto queda claro, eso lo manejamos nosotros, porque cualquier proceso uno puede evaluar, intervenciones, y como dijo Rodolfo, al final ver el producto final, si pudieron responder en el caso tuyo, si realmente pudieron lograr un proyecto de investigación, si es un texto colaborativo, si lograron coherencia, si tiene la estructura de un relato, todo eso vos lo podés poner y lo envías aparte como comentario tuyo en una tarea. Pero la idea eso sí, es que, pero digo, si tenemos la posibilidad que nos da por ahí la plataforma y todas estas herramientas para poder ir evaluando algo que cuando uno evalúa un trabajo grupal es tan difícil, porque cuando uno en la presencialidad recibís un trabajo grupal, vos recibís el producto, pero es muy difícil poder de alguna manera ir viendo cómo son las intervenciones de cada una y qué es lo que pasa cuando intervienen entre ellas, que me parece que por ahí en el foro eso se puede. La wiki también más. se puede. La wiki se puede porque vos en la wiki... No, seguro, pero digo, también tenemos la posibilidad de hasta calificar, digo, es como todo un combo que nos permite como sí, poder objetivar un montón de cuestiones. Lo que pasa es que es más desordenada, el foro es más desordenado. La wiki tiene una estructura cerrada que te permite ir haciendo calificaciones parciales. Hay otra herramienta que no vamos a ver hoy, que te permite hacer una cosa parecida, que se llama base de datos, que te permite hacer una construcción colaborativa también, en donde cada uno va aportando distintas cosas y ahí sí se puede evaluar. Quizá la podamos presentar el miércoles como herramienta para ver cómo a partir de la base de datos se puede generar un documento con intervenciones de cada uno. Bien, y la otra que no habíamos discutido, el otro día sí la discutimos, que tenía que ver con la herramienta de glosario, y hay algo que yo no dije sobre esta herramienta. El otro día habíamos hablado sobre un glosario que estaba armando el grupo de Héctor. Estaba trabajando Héctor en un glosario, y yo comentaba el otro día que el glosario se puede calificar. Del mismo modo que los foros se pueden calificar, el glosario también. Y para no tener que armar un glosario nuevo, vamos a tomar este que había tomado Héctor. Una cosa interesante que no expliqué de los glosarios, acá veíamos la configuración del glosario, si las entradas había que antes de hacerlas había que tenían que ser aprobadas por el docente, porque la intención del glosario es crear un texto colaborativo con definiciones sobre un tema en particular. Perdón, ahí arriba dice tipo de glosario. ¿Hay varios tipos? Sí, hay un glosario. En general, es conveniente definir al glosario como un glosario secundario que dependa de otro, y no como un glosario principal. Digamos, la única diferencia es que vos tomás un glosario principal y lo podés, si lo vas a definir como glosario principal, después podés hacer que se inserten glosarios secundarios. En el único caso en que se me ocurre es que vos estés trabajando por grupos, distintos glosarios, y que después un único glosario los englobe a todos. Pero cuando vos creás un glosario secundario también podés hacer eso, con lo cual es preferible directamente definirlo como secundario. Esta opción de estado de aprobación por defecto es si los estudiantes tienen que pedirte o no autorización a vos, y cuando capaz que no, las entradas las tiene que establecer el docente, o sea, el docente tiene que decir si efectivamente la va a tener que calificar. El estado de aprobación por defecto es en este caso sí, quiere decir que no importa lo que escriba el estudiante, porque él es el que escribe, va a sumarlo siempre. Y hay distintos estilos. Este es el más sencillo, que es simple, pero podría ser en formato de preguntas frecuentes, en formato de enciclopedia, en formato de completo por autor. O sea, por autor quiere decir quien lo fue escribiendo, o sea, que aparezcan todas las entradas de un mismo chico o chica. Que aparezca por lista de entradas. Este es el más común, que es el que la diferencia entre lista de entradas y simple estilo de diccionario es que aparecen todos los nombres juntos.
Acá se puede calificar por puntuación. Perdón, ¿y el estilo diccionario que es por orden alfabético? Me imagino. El que tenemos ahora, claro. El actual es el por orden alfabético. Si yo lo pusiera en formato enciclopedia, probemos a ver cómo nos muestra el mismo glosario. ¿Ves? Aparece todo junto. ¿Sí? No aparece aparecen todas las herramientas juntas, vista por categoría, vista por fecha, si tuviera una fecha, con las intervenciones de cada uno, vista por autor. Y ahí te va poniendo un autor, todas las intervenciones de ese autor. Otro autor, todas las intervenciones de ese autor. Interesante para calificarlo, ¿no? Porque después tenés todas las intervenciones de esa persona y acá lo vas a poder calificar, con lo cual luego de la calificación de cada una de las intervenciones vas a tener un promedio de las calificaciones al final, en función de lo que intervino. Esta es la vista por enciclopedia. Y como no hay ninguna categoría, no está establecido categorías. En este caso no hay. Yo podría haber establecido categorías. Y esta es la búsqueda general de algo en particular que yo esté buscando, en un tema particular. O sea, es muy potente el glosario, porque no siempre es, o no necesariamente es, o está pensado para que sea un diccionario, ¿no? Puede ser un trabajo muy interesante por grupo también, en función de lo que yo quiera que haga. Acá esto lo habíamos dejado tal cual, y lo único que tengo que quitar acá es la calificación, que no establecieron calificaciones. Ahí lo dejé como estaba, creo. Simple estilo diccionario, sí, guardar cambio. Otra cosa, el glosario tiene la ventaja de que vos lo podés exportar. El contenido de un glosario se puede exportar a otro glosario en otra aula. Con lo cual, un trabajo que vos hayas hecho con un glosario particular, yo lo puedo traer desde otro lugar. El ejemplo de esto es lo que yo hice con el glosario que habíamos hecho en Lanús. Lo que sí es importante saber es que el glosario se puede exportar a otro glosario y desde el otro glosario se lo puede importar. Con lo cual el contenido te lo lleva de un lugar a otro a través de un archivo, con todas las discusiones que se hayan dado en ese archivo. Acá está, ¿ves? Acá, materiales. Este es el glosario de la universidad. Y acá yo me traje todo el glosario. Incluso con los enlaces. O sea, si yo hago clic acá, se va a ir a Lanús y va a abrirme el ítem vinculado con lo que decía el glosario. O sea, cada una de estas cosas la creó alguien, ¿no? No es que se hizo solo. Cada uno de estos ítems se fueron, las definiciones y los enlaces se fueron creando uno por uno. Pero lo que quiero decir es que después yo lo puedo llevar a cualquier lado.